Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 231. Capítulo 59. Historia y mito. En lo que respecta a Horus, Ikigaya sin duda había hecho su tarea. Esto no se debió únicamente a sus conversaciones con Set. Desde el incidente con Osiris, tenía la sensación de que tarde o temprano se encontraría con ese pájaro. De hecho, el hecho de que Horus hubiera aparecido recién ahora ya era más tarde de lo que esperaba. El poder que Horus acababa de revelar debía ser el de un dios lunar. La antigua religión egipcia abarcó miles de años y contó con innumerables deidades. Con el paso del tiempo, influenciada por las necesidades políticas, las nuevas ideas religiosas y el continuo desarrollo de la teología religiosa, la imagen de un solo dios pudo ampliarse y extenderse. Para una deidad tan importante como Horus, no era sorprendente que poseyera numerosas variaciones y formas. Históricamente, Horus era originalmente un dios local del Alto Egipto. Antes de que sus seguidores emprendieran una guerra de unificación contra el Bajo Egipto, él ya había absorbido muchas imágenes divinas de otros dioses del Alto Egipto. Incluso el mito de su guerra con Set fue el resultado de la fusión de varias deidades mitológicas originalmente distintas. En la mitología, cuando Horus se combinaba con otros dioses y su imagen o función cambiaba, se convertía en un dios diferente. En la versión actual de Horus, se manifestaban diferentes formas y poderes, una configuración similar en efecto a la del dios persa de la guerra en la obra original, que tenía 10 encarnaciones. Entre los dioses históricamente absorbidos por Horus se encontraban Khonsu, Onuris y Min. Khonsu era el dios de la luna, hijo de Amón y Mut. Su forma infantil a menudo se confundía con la del niño Horus. Min era el dios de la fertilidad y la virilidad masculina en la mitología, a veces llamado directamente hijo de Osiris o Isis en la literatura. Ejercía autoridad faraónica y ostentaba títulos como poderoso Horus o vengador del padre. Onuris era un dios de la caza y la guerra, la nueva forma que Horus había adoptado. En el pasado, había luchado contra Set, y esa historia fue una de las fuentes que posteriormente se utilizaron para dar forma al mito de Horus y Set. Sin embargo, aunque Horus había absorbido a muchos dioses, muchos de sus roles se superponían. Por lo tanto, es probable que el número de formas reales que podía adoptar en combate fuera limitado. Pero dado el enorme volumen de deidades, su potencial transformador probablemente superaba incluso el del dios persa de la guerra. Olvídese de Ikigaya. Incluso un erudito especializado en la mitología de Horus probablemente no podría contar con exactitud cuántas transformaciones podía manifestar Horus. La época era demasiado antigua, demasiados mitos se habían perdido en el tiempo, eran irrecuperables y, por lo tanto, no podían utilizarse como base para la especulación. Sí, ser hijo divino de un dios creador es realmente molesto. Este tipo de segunda generación siempre es aún más arrogante que su progenitor divino. La luz de la luna era sagrada. En la antigüedad, cuando los humanos aún dependían de la caza y la recolección, la luz de la luna era considerada la luz de la vida, libre de cualquier elemento dañino. El dios de la luna tuvo en su día un estatus muy superior al del dios del sol. Egipto era conocido por ser un centro de culto al sol, pero antes de la unificación del Alto y el Bajo Egipto, el dios de la luna era el más venerado en las tierras del Alto Egipto. Solo en el delta del Nilo, donde los efectos del sol eran más fuertes y la agricultura surgió antes, la gente del Bajo Egipto comenzó a venerar al dios sol como supremo. La luz de la luna de Horus era inmensa pero apacible. Ikigaya podía sentir su poder protector y sanador. Incluso el poder de resurrección de Osiris, que residía en su interior, comenzó a despertar gracias a ella. Pero Ikigaya no asumiría erróneamente que la otra parte era algún tipo de sanador o tanque. En mitos posteriores, Horus y Set lucharon durante lo que parecieron 80 años, y Set apenas ganó un solo combate. Incluso cuando logró arrancarle el ojo a Horus, recibió una paliza. Teniendo en cuenta a los protagonistas originales que se unieron para formar este gran mito de la guerra, ¿cómo podían ser tan débiles? El ejemplo más destacado fue cómo Ikigaya había usado el poder Shatter de Set varias veces anteriormente, pero fue como lanzar una piedra al mar cuando se usó contra Horus.
no tuvo ningún efecto perceptible. Esta habilidad de romper, al igual que la del protagonista Kusanagi Godoro en la historia original, estaba destinada a anular los poderes y autoridades divinas con el conocimiento suficiente. Pero cada vez que el ataque apuntaba a Horus, su ojo izquierdo emitía una fuerza inquietante que parecía neutralizarlo. Es probable que esto se deba al mito en el que Seth le arrancó el ojo izquierdo a Horus, que posteriormente sanó. Desde entonces, el ojo izquierdo de Horus no solo simbolizaba la protección y la curación, sino que también se convirtió en un símbolo de la habilidad fragmentación de Seth, que consiste en usarla contra sí misma. Este dios estaba mucho más profundamente vinculado a Seth que a Osiris. Mientras Ikigaya calculaba el silencio, la inmensa luz de la luna finalmente se desvaneció, dejando solo a Horus de pie, sosteniendo una larga lanza y luciendo una corona de cuello alto. Debido a que esta forma tenía rostro humano, resultaba más agradable a la vista que la versión con cabeza de halcón. Cuando la luz de la luna se desvaneció, solo unos 10 metros los separaban a él y a Ikigaya, una distancia que no significaba nada a su nivel. Pero Horus no atacó de inmediato. En cambio, sonrió y preguntó: «Asesino de dioses, ¿cuál es tu nombre?» Ikigaya Hachiman respondió. Llevaban tanto tiempo luchando que sería un poco absurdo que la otra parte aún no supiera su nombre. Bien, la siguiente línea debería ser algo así como un buen nombre, ¿verdad? Entonces Ikigaya oyó decir a Horus: «Ese es un nombre raro». Y encima frunció los labios al decirlo. ¿Qué demonios? ¿Qué tiene de raro? Es un nombre perfectamente normal, ¿vale? Ahora no es posible la amistad. Es hora de lanzar la tercera ronda. Mi nombre no es ni de lejos tan raro como el tuyo. Gruñó Ikigaya, mostrando una mirada de pez muerto, aunque seguía sin entender por qué esa expresión le resultaba extrañamente natural. Apretó el puño y gritó: «Vamos». Muy bien, Horus dejó de lado su expresión desdeñosa, asintió y alzó su lanza. Ya hemos perdido suficiente tiempo. En el instante siguiente, la punta de la lanza cruzó la insignificante distancia de 10 metros y casi tocó el pecho de Ikigaya. Pero la mano derecha de Ikigaya golpeó el asta de la lanza, aunque originalmente había apuntado a la punta, mientras que su verdadero ataque provino de la mano izquierda. Ese brazo se transformó en lava fluida, extendiéndose entre humo y calor, apuntando directamente al rostro de Horus. La lanza que fue alcanzada y el brazo izquierdo, semejante a la lava, fallaron sus objetivos, pero el choque entre ellos agitó los cielos una vez más. Bajo el hombre y el dios, mientras comenzaba su nueva batalla, las aguas del Nilo volvieron a fluir lentamente por el lecho seco del río, convergiendo en el enorme cráter creado por el poder y la autoridad divinos. Nadie sabía, ni podían predecir, que, dentro de esta convergencia, estaban haciendo lentamente una fuerza que entrelazaría historia y mito. Capítulo 60, ¿cuáles trucos son superiores? Ikigaya nunca había experimentado librar 3 batallas consecutivas en tan poco tiempo. Estaba acostumbrado a abrumar y arrasar con sus oponentes o a terminar en la destrucción mutua. Lo primero para los humanos, lo segundo para los dioses. Los enredos prolongados no eran ni su preferencia ni su fuerte. Horus fue el primer oponente que le hizo sentir tal intensidad. En medio del estallido de nubes, floreció sangre escarlata. Era la sangre sagrada de un asesino de dioses y de un dios. La lanza de Horus no había atravesado el pecho de Ikigaya, sino que le había atravesado el abdomen. Al mismo tiempo, el brazo de Ikigaya, transformado en lava fundida, poseía un poder capaz de sacudir la tierra y destrozar incluso el inframundo. Aunque Horus pudo esquivar el ataque de lava, no pudo evitar la onda expansiva invisible que lo acompañaba. Como resultado, el lado de su cabeza más cercano al brazo de lava de Ikigaya quedó destrozado, su lanza rota y su cuerpo cubierto de heridas. Incluso con la protección de la luna, no pudo resistir por completo el poder de Ikigaya a tan corta distancia. La habilidad para combinar diferentes poderes divinos fue la recompensa que Ikigaya se ganó tras innumerables encuentros con la vida y la muerte. En las batallas entre dioses, asesinos de dioses iguales, la cantidad de poderes que uno posee nunca es el factor decisivo, al menos no la medida de la fuerza. Pero cada poder sigue teniendo significado. Incluso los poderes recién adquiridos pueden abrir mayores posibilidades.
Para una raza que sobrevive gracias a los milagros, eso es crucial. La fuerza sísmica que le había robado a Poseidón era una que rara vez utilizaba, principalmente porque era un poder singular y directo, a diferencia de los poderes basados en la esencia que Ikigaya solía apropiarse y comprender. Pero tras convertirse en la Epifanía de Atenea, finalmente lo comprendió. La Epifanía de Atenea le otorgó el arma de Zeus, mientras que de Poseidón había obtenido otra arma. El poder sísmico de Poseidón, comparable al trueno de Zeus entre los dioses griegos de aquella época, no residía en su dominio sobre el mar o el inframundo, sino en su mayor arma. Con ello, Ikigaya podía sacudir todas las cosas tangibles, incluso los cuerpos divinos. Puede que no poseyera el poder cósmico destructivo o protector de los 10 soles, pero no exigía un precio tan alto como el trueno de Zeus, ni perturbaba sus otros poderes. Aunque tuvo su propio costo. Ikigaya tosió sangre. No solo por la lanza que aún tenía clavada en el abdomen, sus entrañas eran un desastre, la sangre brotaba a borbotones, sino también por el daño causado por el uso de la fuerza sísmica. En la oscuridad, la sangre fluye como saliva. Ikigaya, aunque llegó tarde al juego, había captado esa verdad bastante bien. Aún así, el dolor era muy real, no solo en el abdomen. Agarrando el asta rota de la lanza que sobresalía de su vientre, la arrancó con fuerza. Junto con ella, se desprendió carne y una herida abierta y espantosa. Me dolió muchísimo. Menos mal que la punta de la lanza no tenía púas, o también se le habrían salido las tripas. Arrojó la lanza a un lado e inhaló profundamente, solo para llenar sus pulmones de sangre. Incluso respirar dolía. Rápidamente activó la fuerza vital de Osiris para curarse. La herida externa se cerró con rapidez, pero la energía divina que Horus había dejado en su interior continuó debilitándolo desde dentro, algo que no se podía eliminar fácilmente. Todavía era de noche, y el poder divino lunar de Horus llenaba la zona. No podía usar el poder de Quafu. De lo contrario, podría haber agotado la energía de Horus. Ikigaya Hachiman vuelve a probar el veneno de un dios. Horus también se estaba curando. La mitad de su cabeza se estaba regenerando, su cuerpo se recuperaba como el de Ikigaya. Pero ya se había lanzado hacia adelante, lanzando un puñetazo directo. Ikigaya levantó la pierna izquierda, bloqueando con la espinilla como si fuera un escudo. Su brazo derecho giró con ráfagas de viento y atravesó el hombro izquierdo de Horus con una mano que lo empujó, provocando un giro y liberando otra sacudida sísmica. Esta vez, no tuvo tiempo suficiente para transformar su brazo en magma, así que contuvo parte de su fuerza. Aún así, le destrozó el hombro a Horus, cercenándole el brazo izquierdo. Pero antes de que pudiera celebrar, el brazo amputado se transformó en una serpiente gigante en el aire, lo azotó en el pecho y le hizo vomitar sangre. Entonces le mordió la pierna, clavando sus colmillos venenosos cerca del hueso e inundando sus venas de veneno. Ikigaya se transformó en un ser de fuego, incinerando a la serpiente y su veneno, pero Horus ya estaba sobre él, casi haciéndolo pedazos de un solo puñetazo. Esta batalla fue mucho más sangrienta que las dos anteriores. Ninguno de los dos bandos se contuvo, y ambos habían comprendido a la perfección los movimientos del otro. Cada golpe desgarraba la carne y hacía brotar sangre divina, mientras sus poderes curativos se apresuraban a reparar el daño. Un dios, un asesino de dioses. Su sangre y sus restos cayeron como lluvia en el cráter que Ikigaya había creado antes, mezclándose con el agua del Nilo y dándole un brillo siniestro. El pozo se había convertido en un lago, aparentemente sediento de la sangre y la carne de aquellos que luchaban en la superficie. Pero ninguno de los dos combatientes se percató. Estaban absortos en su duelo, llegando incluso a desarrollar una admiración mutua a regañadientes. Que un ser humano produzca un asesino de dioses como tú es realmente raro, comentó Horus. Acto seguido, se transformó en un lobo gigante y arrancó un trozo de carne de Ikigaya. Aunque a menudo aparecía con la forma de un halcón, las formas animales de Horus también incluían el lobo, la serpiente y el león. Según la piedra de Shabaka de la teología menfita, Heb se refería a Horus como el sucesor, el hijo de mi hijo, el lobo del Alto Egipto, Apophis. También aparecía como una serpiente en las inscripciones del Sinaí, y las estelas del Nuevo Reino lo equiparaban con la Esfinge.
Llegados a este punto, ambos bandos habían agotado sus trucos y técnicas. Y esa era precisamente la razón por la que se respetaban mutuamente. Ikigaya no se sentía débil por no poder usar el poder de Kwafu. Horus, como dios del sol y símbolo de la realeza, no era particularmente fácil de imitar en combate. En cuanto a la velocidad divina, Ikigaya ya la había alcanzado mediante el uso controlado del trueno. Lo mismo se aplicaba a Horus. Aunque poseía múltiples formas, cada vez que adoptaba una, no podía utilizar las habilidades esenciales de las demás. Su debilidad era mutua. He cambiado de opinión. Os acompañaré a ese mundo. Compartid nuestro destino inmortal con nosotros, mis hermanos y yo. Horus volvió a transformarse. El lobo gigante se disolvió en el aire, transformándose en un halcón dorado. De sus fragmentos dispersos, se formó un gran barco que zarpó hacia Ikigaya. Ikigaya lo sabía. No debía abordar ese barco. Recordaba aquellas películas demonias de su infancia. La heroína ahuyentaba al villano ofreciéndole un paseo que no podía rechazar. La nave de Horus era mucho más siniestra. En la mitología, Horus conectaba el mundo de los vivos con el inframundo. En el libro de los muertos, escoltaba las almas hasta Osiris. Subir a ese barco significaba no regresar. Aunque no lo hubieran arrastrado directamente hasta Osiris, probablemente habría muerto de todos modos. Pero esquivar no funcionaría. Esas cosas normalmente venían con puntería automática. Al diablo con tu oferta. Quítate de mi camino. Ikigaya cargó de frente y lanzó un puñetazo. La silueta del río del inframundo, el Nilo, resplandecía a su alrededor. Un barco sin río era solo un pez muerto. Ahora que el río estaba definido, su rumbo estaba fijado. Con GPS o sin él, iba hacia donde él quería. La barca funeraria de Horus chocó contra el río mortal, se encogió rápidamente, se convirtió en niebla y acabó siendo un simple juguete en la palma de la mano de Ikigaya. E inmediatamente lo arrojó a las profundidades del río, su único destino posible. Pero eso era solo el barco. Horus ya había escapado y vuelto a su forma humana, visiblemente disgustado. ¿Por qué rechazarlo? ¿Acaso la vida eterna no es el mayor anhelo de la humanidad? Si quiero la inmortalidad, me la ganaré yo mismo. No te preocupes. Ikigaya se burló mientras intentaba curarse. Esta batalla superaba cualquier cosa a la que se hubiera enfrentado jamás. Aunque pudiera contar con la resurrección, sentía una inquietud creciente, pues su oponente también era un experto en ella. ¿Quién sabía si Horus tendría alguna forma de bloquearla? Ambos utilizaban poderes del Nilo. Si no pudiera revivir, eso sería una muerte real. Es así. Como Dios, no debería ser esto, pero eres peligroso. Si sigues creciendo, te convertirás en una amenaza demasiado grande. Así que, por una vez, haré lo que ningún dios debería hacer. Detrás de Horus, se desplegaron unas alas vibrantes y su cuerpo se transformó en un sol. Un disco solar alado, una de sus armas míticas utilizada para derrotar a Set. Ikigaya se vio obligado a retirarse. El sol en el que se convirtió Horus crecía sin cesar. Quedarse quieto significaba ser engullido. Por suerte, como se trataba de un sol enemigo, utilizó su poder de persecución solar para igualar su velocidad, sin necesidad de truenos. Y puesto que era un sol, invocó el arco que dispara al sol. Frente a un enemigo solar, el poder de los 10 soles era mucho menos arriesgado. Un sol rebelde era el objetivo perfecto para su exterminio. Observa bien, Ikigaya Hachiman. Lo que ves es el cielo. Tronó la voz de Horus desde el sol, y sus alas se extendieron, llenando los cielos. Ikigaya oyó gritos a sus espaldas. Al darse la vuelta, vio como el viento arrastraba hacia él a las hermanas Yukino Sita y Asashi. No le sorprendió. Incluso si se hubieran quedado en Asuan, este estado de Horus podría haberlos arrastrado fácilmente hasta aquí. Pero, ¿qué tramaba Horus? Obtuvo su respuesta cuando Horus arrojó a los tres al lago que había debajo. Ikigaya se percató entonces de que, tras su prolongada lucha, el cráter se había llenado de agua del Nilo, convirtiéndose en un lago. Y ese lago había cambiado. El agua que fluía tanto del norte como del sur giraba en direcciones opuestas, formando un enorme vórtice. Cuanto más cerca del centro, más violentas son las corrientes. El centro del lago era de color rojo sangre, y de vez en cuando brotaban flores de loto, que luego eran absorbidas por el agua.
En su interior, resplandecía una luz, como agua hirviendo, de la que emanaba vapor. ¿Qué demonios? Los seres humanos normales jamás sobrevivirían a eso. Al ver caer a los tres, Ikigaya abandonó su ataque contra Horus y se teletransportó hacia ellos. Estaban inconscientes. Agarró a Asashi y a Yukino, una en cada mano. En el caso de Haruno, encendió la energía solar que había en su interior. Una luz brillante brotó del cuerpo de Haruno, quemando su ropa al instante. Fue un rescate precipitado, y a Ikigaya no le importaba la modestia. En otras circunstancias, tal vez habría apreciado las vistas, pero no ahora. No sabía cuál era el objetivo de Horus, pero tenía que sacarlos de allí. En serio, ¿qué clase de dios arrastra a los mortales a un duelo divino? Perdóname, Ikigaya Hachiman, por tratarte de esta manera. La voz de Horus volvió a resonar con fuerza. Ikigaya sintió una ráfaga de calor por detrás. Húndete en la tierra. Te recibiré a la orilla del Nilo junto con tus siervos. No hubo tiempo para esquivar. No hubo oportunidad de resistir. Fue golpeado por la espalda. Las llamas lo envolvieron por todos lados. Su vínculo con Haruno se había roto, pero con su sol interior activado, no estaba demasiado preocupado. Sin embargo, los otros dos debían ser protegidos. Protegerlos le costó un tiempo precioso. Para cuando estuvo preparado para reaccionar, el Nilo, desbordado, ya lo había engullido por completo. Y las llamas continuaron, sin ser extinguidas ni siquiera por el agua. En lugar de evaporarse, nadaron como peces, persiguiéndolo. Tienes que estar bromeando. Maldijo Ikigaya. Usando el poder de Osiris, protegió a Asashi y Yukino, atándolas a su espalda. Las corrientes lo arrastraron hacia las profundidades, y cuando levantó la vista, vio al pez fuego descendiendo más rápido que el agua misma. Él no vio a Haruno, pero mientras Horus no la atacara directamente, ella estaría bien. Invocó su arco y disparó su primera flecha. Sin verse afectada por el agua, la flecha voló con precisión, extinguiendo la mayor parte del fuego al instante y convirtiéndose en combustible para el siguiente disparo. Al fin y al cabo, ¿qué sentido tiene fotografiar soles si no hay ningún beneficio? Justo cuando preparaba su segunda flecha, una serpiente surgió de las llamas. Horus de nuevo, ahora en forma de serpiente. ¿Así que crees que solo tú conoces trucos? Ikigaya había terminado de jugar. Volvió a invocar el poder de Osiris. Aparecieron gavillas de trigo en el agua, pero fueron rápidamente destrozadas, liberando energía mortal. Entonces invocó el poder de los 10 soles y, por primera vez, intentó usar el poder del tiempo de Di-Junio. Incluso los dioses deben marchitarse algún día. Y con ello llegó la debilidad. En la mitología egipcia, incluso el poderoso Ra perdió el control debido a la vejez. Un poder curioso. No proviene de mis hermanos, sino de un dios alienígena. Envuelto en un aura marchita, la forma serpentina de Horus se atenuó y se encogió. Pero su voz se mantuvo firme. Sin embargo, yo, el Sol, barquero de los reinos de los vivos y los muertos, también poseo el tiempo. Una luz dorada emanaba de él. El tiempo se ralentizó en su cuerpo, y luego comenzó a retroceder. Los humanos dicen que el tiempo no puede retroceder, pero esa idea no se aplica a los dioses. ¿Ah, sí? Entonces conviértete en un nuevo. Ikigaya sonrió con malicia, aumentando la presión. El agua se iluminó con un sol resplandeciente. Dentro de su halo, aparecieron 9 soles más. Es la primera vez que uso este poder. Sean amables, ¿de acuerdo? Capítulo 1. El extranjero a orillas del Nilo. En una tarde abrasadora, con el sol radiante en lo alto, ni una sola nube salpicaba el cielo. Un águila extendió sus alas y se elevó bajo el sol, emitiendo un grito claro. Más abajo fluía un gran río, cuyas orillas estaban bordeadas de vastas tierras de cultivo donde un grupo de campesinos encorvados trabajaban diligentemente. Eran antiguos egipcios. Las pirámides, que relucían de un blanco brillante bajo el sol, habían permanecido erguidas durante más de 1000 años en las arenas amarillas. Este gran reino ya había atravesado su época más próspera, pero seguía siendo poderoso hasta el día de hoy. En el siglo XIII AC, la tierra de Egipto ya no era el lugar cálido y húmedo del imperio antiguo. Se había vuelto insoportablemente caluroso. El sudor corría por la piel de los agricultores y goteaba sobre la tierra fértil.
tarareaban antiguas melodías en alabanza al gran Osiris, fantaseando durante su agotador trabajo con disfrutar de la felicidad en el más allá, en el paraíso. Las reformas del faraón Amenhotep IV, quien pasó a llamarse Akenatón, no lograron quebrar la inquebrantable devoción de los egipcios a los descendientes de Atún como su ancla espiritual. En cuanto al dios Atón, cuyo origen era desconocido, nadie jamás lo tomó en serio. La gente lo encontraba tan desconcertante como el propio faraón Akenatón. Ahora, el linaje de Amenhotep IV se había extinguido. El faraón que gobernaba la nación pertenecía a la familia Ramsés, un clan conocido por su valentía en la batalla y su dedicación a la vida espiritual de su pueblo. Esto le granjeó al faraón el apoyo popular e impulsó el resurgimiento del antiguo esplendor del imperio. En este mundo de dioses y magia, el curso de la historia no había cambiado mucho. La región mediterránea, entre los siglos XIV y XIII, ya rebosaba de actividad. Los hititas, que habían emigrado a la meseta de Anatolia, se encontraban en la cúspide de su poder. Gracias a su avanzada tecnología de fundición de hierro y sus carros de guerra, arrasaron la región de Mesopotamia, conquistando antiguas potencias como Babilonia y Mitanni. En el mundo conocido de aquella época, solo el imperio egipcio permaneció inquebrantable. Derrotar a Egipto supondría cumplir el anhelado sueño de la supremacía hitita. Para los egipcios, derrotar a los hititas, que ahora campaban a sus anchas por las antiguas esferas de influencia de Egipto, era la mejor manera de restaurar el dominio de sus antepasados. Pero esos asuntos estaban muy alejados de las preocupaciones de estos agricultores egipcios. Ni siquiera podían distinguir entre hititas y hebreos. Lo único que sabían era que al faraón no le caían bien los hititas. Pero no sentían especial aversión por los hebreos. Estas tribus procedentes de Asia se habían asentado en Egipto hacía mucho tiempo, y muchas ya no se diferenciaban mucho de los egipcios. Se decía que estos asiáticos vivían en lugares inhabitables. Zonas con escasez de agua, montañas superpuestas, muchos caminos pero poca accesibilidad. No comprendían el concepto de asentamiento. Para ellos, donde quiera que hubiera comida, ese era su hogar. Disfrutaban vagando, emboscando y saqueando, como cocodrilos que acechan en la oscuridad, aprovechándose de la gente desprevenida que se adentraba en lugares remotos. ¿Quién podría culparlos por sus hábitos poco recomendables? Al fin y al cabo, eran vicios heredados de sus antepasados, y para entonces habían mejorado considerablemente. A pesar de que los hititas se volvieron más poderosos militarmente y más agresivos en su actitud hacia Egipto, los egipcios conservaron la confianza de una gran potencia. No desahogaron sus frustraciones con otros asiáticos. Lo más importante es que el faraón no había alterado la política exterior de su padre, que seguía esforzándose por mantener la no agresión hacia los hititas. En aquel momento, los egipcios aún desconocían la determinación de los hititas de dominar el mundo civilizado. El faraón se encontraba entonces en el Bajo Egipto, desarrollando la nueva capital que llevaba su nombre. Los nobles estaban complacidos, pero también inquietos. Estaban contentos porque la nación se había vuelto lo suficientemente estable como para sostener un proyecto tan grandioso, pero inquietos porque el lugar elegido para la capital estaba cerca de la frontera noreste, en Avaris, lo que claramente era una declaración del faraón sobre su postura hacia los hititas. No se cedería ni un palmo de tierra. También facilitó la movilización militar. Y este lugar, Avaris, era precisamente el sitio. La tierra aquí era fértil, los campos extensos y los pastos exuberantes. El Nilo fluía sin cesar, acompañado por una suave brisa. Se podía trabajar mientras se admiraba el hermoso paisaje ribereño. Los egipcios libraron aquí en el pasado cruentas y prolongadas batallas para expulsar a los hicsos. Pero ahora, de la que fuera una gran ciudad, solo quedaban unas pocas casas y un templo de Set. Se había convertido en un pequeño pueblo. Si no hubiera sido por ser el lugar de nacimiento de la familia Ramsés y por la decisión del faraón de construir allí su nueva capital, habría permanecido como un rincón olvidado. El pueblo dormitaba bajo el sol.
Unos pocos funcionarios locales de poca monta, con escasas perspectivas de futuro, descansaban en sus casas, mientras los agricultores y recolectores de papiro trabajaban bajo el sol abrasador. En comparación con los agricultores, los cosechadores estaban en una situación ligeramente mejor, ya que se encontraban más cerca del Nilo. Un recolector comenzaba una nueva ronda de tala. Ya había cosechado varios parches de papiro y ahora se expandía a una nueva zona. Esta planta, que crecía en abundancia a lo largo del Nilo en el Bajo Egipto, era extremadamente útil para los egipcios. El papiro, papel esencial para la nobleza, se fabricaba con él. Tarareando una melodía, el recolector vadeó el agua hasta un nuevo matorral de papiros y comenzó a cortar de nuevo. Pero hoy hizo un descubrimiento inesperado. Su pie chocó contra algo. Años de trabajo le indicaron de inmediato que había golpeado a una persona. El Nilo era el río de la vida, pero no era raro que alguien se ahogara en él. También era habitual que la gente perezosa echara una siesta entre los gruesos papiros para escapar del calor, especialmente en Egipto, donde la gente solía bañarse en el Nilo por placer. El trabajador egipcio apartó rápidamente el papiro que tenía delante, aún sin cortar, y, efectivamente, había una persona en el agua. Era un chico adolescente, probablemente ya adulto. Aunque flotaba en el agua, su rostro sobresalía de la superficie, sostenido por el papiro. Claramente, solo era un dormilón. El trabajador se sentía un poco molesto. Se estaba matando a trabajar, y este tipo estaba holgazaneando. Pero su enfado se desvaneció rápidamente al darse cuenta de que aquel chico no era ni egipcio ni asiático. La ropa del niño era extraña, e incluso un poco excesiva para el clima de Egipto. Ven a echar un vistazo. Gritó el trabajador a su compañero. ¿Qué ocurre? Todos los trabajadores que estaban cerca miraron hacia allí. Hay un extranjero aquí. Gritó el trabajador. Parece que se ahogó. Los trabajadores se reunieron rápidamente, alarmando al capataz. ¡Muévanse! ¡Muévanse!, exclamó el capataz furioso. Si no estuvieran en el agua, ya les habría dado una buena patada en el trasero. Nada de holgazanear. Vuelvan al trabajo. Gritó varias veces, pero los trabajadores no volvieron al trabajo. En cambio, se quedaron mirándolo fijamente. Furioso, alzó el látigo. El gesto sacó a los trabajadores de su trance y se apresuraron a informar. Señor Shari, hemos encontrado a un extranjero. ¿Un extranjero? El capataz, llamado Shari, era un hombre corpulento. Se decía que en su día había sido un noble en la capital, pero que había sido azotado y exiliado aquí tras ofender a los poderosos. Tenía muy mal genio y disfrutaba intimidando a los demás, especialmente a los esclavos de origen asiático. Shari apartó a los trabajadores que le bloqueaban el paso y se adentró en el agua llena de papiros. Él también vio al niño en el agua. ¿Qué clase de cerdo asqueroso es este?, maldijo y levantó su látigo, listo para golpear. Capítulo 2. El que se canta durante 1000 años. En los últimos días antes del final de la temporada de lluvias, las aguas del Nilo seguían extendiéndose por todo el territorio de Egipto. En las regiones del valle, se podían ver por todas partes pequeñas colinas rodeadas de aldeas, y en el extremo sur del delta, cerca del norte de Memphis, Apia empujó las aguas de la inundación hacia la costa por última vez. El papiro y las flores de loto crecieron y florecieron, el poder de Osiris purificó la tierra, ahogando las plagas y dejando tras de sí un suelo fértil, suave y húmedo. Como cada mañana, el especialista en medición de agua de Menis descendió al nilómetro para examinar el ascenso y descenso del nivel del agua. Esta estructura se asemejaba a un gran pozo, con sus paredes interiores talladas con unidades que medían el nivel del agua y su velocidad de ascenso. Este experto era considerado bastante anciano para los estándares de su época. Bajó con cautela los escalones mojados, apoyándose en la pared para no resbalar. Llevando una pequeña tabla de madera y un estilete de espina de pescado para escribir, comenzó a inspeccionar las marcas en la pared tan pronto como sus pies tocaron la superficie del agua. Entonces se sobresaltó. El nivel del agua, que había estado descendiendo constantemente desde el final de la temporada de lluvias, había vuelto a subir 16 codos. Este era el nivel ideal, la celebración perfecta. Regresó apresuradamente presa del pánico y le comunicó la noticia al supervisor del canal, a punto de ser azotado por el alboroto.
Poco después, la noticia se extendió por toda la ciudad y, llevada por el agua de la vida, llegó a todos los rincones del país. El gran Ramsés, en su primer año de reinado, ya había presenciado un milagro. Tras la temporada de lluvias, el agua de la vida había vuelto a subir hasta 16 codos. Los embalses estaban llenos, lo que garantizaba el riego de los campos hasta el final de la estación seca. El Alto y el Bajo Egipto disfrutarían de un año de prosperidad bajo el reinado de un faraón misericordioso. El gran Ramsés poseía poder divino. Podía controlar las inundaciones y erradicar el hambre. El prestigio del joven faraón comenzó a superar al de su padre, pero este joven monarca no prestó atención a los elogios del mundo exterior. Salió de Memphis al frente de un equipo, hizo una breve parada en la ciudad santa de Iunu, donde ofreció sacrificios a su deidad patrona, y luego pasó rápidamente por Bubastis. Siguiendo los afluentes del Nilo cerca de Pelusium, próximo al lago Mansala, llegó a Baris. Fue aquí donde Seti I confirmó la autoridad de Ramsés, y aquí donde Ramsés construiría su nueva capital. Una ciudad que llevaría su propio nombre. La belleza y la prosperidad de este lugar asombraron a los amigos que lo acompañaban. Allí vivían sus parientes, al igual que los egipcios. El amigo de la infancia del faraón era hebreo. Tenía el pelo espeso, la cara llena de barba incipiente, brazos anchos y era alto como un gigante. Su nombre era Moisés. Moisés vio que tanto los capataces hebreos como los egipcios se habían unido al equipo de Ramsés. Ramsés dirigió personalmente a este pueblo, acompañado de sus leones y perros. En cuanto a Siamana, otrora pirata y ahora fiel jefe de la guardia personal del faraón, caminaba delante del faraón con una docena de soldados, con la mirada atenta, asegurándose de que no hubiera ninguna amenaza para el monarca. ¡Qué hombre tan extraordinario!, pensó Moisés en voz baja para sí mismo. Se refería a Ramsés. Aún recordaba que cuando Seti I pasó a los brazos de Osiris, y antes de que Ramsés fuera coronado rey, el viejo pirata que una vez había sido derrotado por Ramsés, había protegido fielmente a su amo. Valiente y sabio, ayudó a Ramsés a superar el momento más peligroso de su vida. A partir de ese momento, incluso aquellos a quienes no les caía bien Siamana, no pudieron negar su lealtad a Ramsés. No solo aquel viejo pirata, sino también muchos otros piratas derrotados, fueron aceptados por Ramsés como sus subordinados. En aquel momento, casi todo el mundo lo encontró increíble. Pero al final, quedó demostrado que la lealtad de estos piratas no era menor que la de aquellos que habían servido a la familia real durante generaciones. Esto demostró que Ramsés poseía una gran amplitud de visión y una aguda perspicacia, cualidades verdaderamente excepcionales. Moisés, ¿qué estás haciendo? Date prisa y ponte al día. La sonora carcajada del faraón resonó desde el frente. Moisés salió de sus pensamientos y se dio cuenta de que se había quedado atrás. Rápidamente alcanzó al grupo. Avaris se encontraba en el extremo izquierdo del camino de Horus, el atajo que atravesaba la península del Sinaí y conducía a Asia. Fue desarrollada por la familia Ramsés, y estaba repleta de fortalezas que se extendían hasta los bastiones fronterizos. Un importante proyecto de defensa en la frontera noreste. Moisés alcanzó a Ramsés. El joven faraón, físicamente fuerte, tenía ahora 24 años. Su rostro era algo alargado, con una frente ancha, cejas pobladas, ojos pequeños pero penetrantes, nariz respingona, orejas redondeadas, labios carnosos y mentón firme. Su apariencia ya denotaba gran autoridad. Los logros de este hombre en esta época serán recordados y cantados durante miles de años. Aunque joven, Ramsés tenía una amplia experiencia. Había ejercido como escriba real, se había sometido a los misteriosos ritos de Abidos y había actuado como regente. Su padre, Seti I, había gobernado a la perfección durante 15 años. Durante ese tiempo, Seti I utilizó todos los medios a su alcance para enseñarle los conocimientos básicos necesarios para gobernar el Alto y el Bajo Egipto, así como para ejercer el poder. Ahora, Ramsés tenía que explorar el camino por su cuenta. Su padre había regresado para reunirse con los demás dioses. Ramsés sacó un mapa y se lo entregó a Moisés. Moisés le echó un vistazo y dijo: "Parece que este es el lugar estratégico más importante". «Ahora entiendes por qué elegí este lugar», dijo Ramsés con una sonrisa. «Desde aquí parten canales.
En caso de emergencia, se pueden usar barcos para llegar rápidamente a la fortaleza de Sile y a los puestos fronterizos. Nos enteraremos de inmediato de cualquier rebelión en mi territorio. Y el clima fresco de aquí significa que las tropas no sufrirán el calor. Pueden estar listas para desplegarse en cualquier momento. Tu visión de futuro es impresionante, asintió Moisés con sinceridad. ¿Cómo está reaccionando tu gente? Parecen contentos de trabajar conmigo, sobre todo desde que les prometiste subirles el sueldo. Ajá, claro que sí. Voy a construir una ciudad extraordinaria, dijo Ramsés riendo a carcajadas. Luego se volvió hacia los capataces que estaban detrás de él y preguntó: ¿Dónde está mi antiguo tutor? ¿No vais a salir a recibirme? Un hombre corpulento se separó del grupo y se arrodilló ante el faraón con expresión temerosa. Era el único en aquel lugar que no quería ver al faraón. Shari, ¿estás satisfecha con tu nuevo trabajo? Le agradezco que me haya confiado una tarea tan importante, dijo Shari, inclinando la cabeza. Si no fuera por la bondad de mi madre y mi hermana, estarías colgado de una cuerda en lugar de estar aquí de pie ahora, se burló Ramsés con frialdad. Este hombre había sido su tutor, pero había conspirado para traicionarlo. Haz bien tu trabajo. Pero jamás te perdonaré. Tu alma está llena de maldad. Esperemos que Moisés no te guarde rencor, o no volverás a tener la oportunidad de humillar a nadie. Sí, gran faraón. El corazón de Shari estaba lleno de amargura. Comprendió lo que quería decir el faraón. Si se atrevía a darse aires delante de Moisés, este antiguo alumno no dudaría en castigarlo. ¡Qué odioso! En otro tiempo había tenido un futuro tan brillante, arruinado por su propia culpa. Ahora tenía que arrodillarse ante un hebreo. Pero tal vez aquel misterioso y aterrador extranjero podría ayudarle. Esta vez, juró que no volvería a cometer el mismo error. Al pensar en esto, una pizca de consuelo regresó al corazón de Shari. Permaneció postrado en el suelo, escuchando los vítores a su alrededor. Todos se despedían del faraón mientras continuaba su viaje. Capítulo 3. El reino sigue siendo brillante y vívido. La inspección del faraón no duró mucho. Se marchó rápidamente debido a un asunto urgente. Esto permitió a Shari respirar aliviado, y él también regresó a casa. Su hogar era también su lugar de trabajo. Shari estaba a cargo de la fábrica de ladrillos, que suministraba ladrillos para la nueva ciudad. Era a la vez el jefe del equipo de trabajo y el supervisor de la fábrica de ladrillos. Los trabajadores extraían limo del Nilo para fabricar ladrillos, y ocasionalmente él los enviaba a recoger juncos de papiro. El misterioso extranjero que vivía en su casa había sido descubierto durante una de esas expediciones de recolección de papiros, pero ese recuerdo no era agradable. Al entrar en la fábrica de ladrillos, todos los trabajadores le hicieron una reverencia respetuosa. Cuando Shari vio la puerta de su habitación, se detuvo en seco, con expresión vacilante y algo temerosa. Tras pensarlo un momento, llamó a un trabajador que estaba cerca y le preguntó: ¿qué ha estado haciendo ese hombre hoy? Ha estado observándonos fabricar ladrillos todo el día, respondió el trabajador. ¿Verte fabricar ladrillos? ¿Qué tiene eso de interesante?, preguntó Shari, desconcertada. Ese hombre era muy extraño. Sin duda, un hechicero increíblemente poderoso. Pero desde que Shari le había dicho el nombre del faraón actual y que se estaba construyendo una nueva ciudad allí para él, había mostrado un interés inusualmente intenso por todo lo que le rodeaba. Y la forma en que miraba a Shari siempre hacía que éste se sintiera a la vez compadecido y ridiculizado, lo que constantemente le revolvía el estómago de inquietud, por razones que no podía explicar. Pero cada vez que recordaba el sufrimiento que había padecido a manos de esa persona, Shari no se atrevía a opinar. ¿Ha vuelto?, le preguntó de nuevo al trabajador. Sí, está ahí dentro, descansando. Muy bien, vuelve a tu trabajo. Shari hizo un gesto al trabajador para que se alejara, tragó saliva con dificultad y se dirigió rápidamente a la puerta, abriéndola de un empujón. Shari no era un hombre rico. Quizás lo había sido alguna vez, pero desde luego ya no. Su habitación era muy sencilla, igual que la de un obrero común. En el interior había un banco bajo y alargado de arcilla cocida, cubierto con una estera tejida con juncos. Le servía tanto de cama como de sofá. También había un taburete triangular y una mesa tosca. Aparte de eso, no había muebles.
En los rincones de la habitación, había jarrones y ollas apilados caóticamente. Un niño pequeño estaba sentado con las piernas cruzadas en el banco bajo favorito de Shari, con una mano apoyada en la barbilla y la otra descansando sobre la pierna en una postura contemplativa. La extraña ropa que llevaba era tan rara como cuando Shari lo conoció por primera vez. Curiosamente, a pesar de que estuvo deambulando por la obra durante todo el día, no pareció ensuciarse ni una mota de polvo. Aunque Shari sabía que aquel hombre era un mago, nunca antes había visto semejante magia. Cuando servía en el Palacio Real como tutor de Ramsés, había visto a menudo a magos de la corte, pero nunca uno como este. Al ver que Shari abría la puerta, el joven inmediatamente arqueó una ceja. ¿Por qué estás ahí parado? Ven aquí. Él gritó. Shari no era conocido por tener buen carácter, pero ahora cerró la puerta obedientemente y forzó una sonrisa aduladora mientras se acercaba. Antes había mucho ruido. ¿Quién vino? Fue el faraón, respondió Shari, mirando con nostalgia el sofá que una vez había sido suyo pero que ahora estaba ocupado. Ramsés. Los ojos del chico se iluminaron y se levantó del banco tan rápido que la vista de Shari se nubló. El joven apareció de repente justo delante de él. ¡Qué lástima! Debería haber ido a echar un vistazo. Ah, por cierto, ¿es calvo como vosotros o diferente? El joven soltó una serie de palabras que dejaron a Shari completamente desconcertada. Había muchas cosas en esa frase que no entendía. ¿No lo entiendes? Olvídalo, dijo el chico con desdén, acariciándose la barbilla. Aún así, no me esperaba esto. Así que este es Pi-Ramsés. Debería haber traído a Mahmud y a los demás para que lo vieran. Dentro de 3000 años, aquí no habrá luz del día. Este joven de 3000 años después procedía, de hecho, de ese futuro. Nacido en Oriente, fue el rey de los magos. Durante una misteriosa batalla con Horus, de alguna manera había cruzado el tiempo y el espacio y aterrizado en el antiguo Egipto 3000 años en el pasado, y se había separado de sus compañeros. Su nombre era Ikigaya Hachiman. Tras despertar en el Nilo, la primera persona que vio fue al hombre que tenía delante, Shari, que estaba a punto de azotarlo. Esa situación absurda obviamente no salió como Shari había planeado. Ikigaya le había propinado una paliza y, a través de los gritos de dolor del hombre, aprendió el antiguo idioma egipcio. Todo lo que sucedió después se desarrolló de forma natural. Ikigaya decidió establecerse allí por el momento, especialmente después de descubrir que había llegado a la legendaria era de Ramsés el Grande, quien acababa de ascender al trono y había comenzado la construcción de la famosa ciudad conocida posteriormente con diversos nombres como Pi-Ramsés o Per-Ramsés, que significa casa de Ramsés en egipcio antiguo. Sin embargo, la mayoría de la gente simplemente la llamaba ciudad de Ramsés. Las historias sobre este gran faraón eran tan abundantes que podrían servir como libro de texto introductorio a la historia de Egipto. Prácticamente había sido deificado como el hombre más extraordinario que jamás haya existido, y el reino egipcio bajo su mandato era considerado una fuerza imparable. Él mismo era conocido por el apodo de Ramsés II o Ramsés el Segundo. Pero dejando de lado las exageraciones y los halagos aduladores, visto a través del prisma de la verdadera historia, el reino egipcio bajo Ramsés II distaba mucho de ser glorioso. Según lo que sabía Ikigaya, la 18 dinastía de Egipto había estado en su apogeo, pero después del periodo de Amarna, entró en rápido declive. En la 19 dinastía, cuando la familia de Ramsés llegó al poder, aunque los primeros faraones habían intentado restaurar su antigua gloria, la tendencia descendente era irreversible. Los logros por los que Ramsés II fue elogiado sin cesar no fueron más que las últimas luchas de un reino que ya se encaminaba hacia su desaparición. Dijiste que el faraón se fue con prisa. Ikigaya recordó lo que Shari había dicho antes y preguntó, ¿sabes por qué? Tú eras su tutor, ¿verdad? Bueno, ya no gozo precisamente del favor del faraón, dijo Shari con incomodidad. Yo no pregunté eso. ¿Sabes lo que pasó o no? Sí, creo que la reina enfermó. Ante esto, Ikigaya no preguntó nada más. Solo eso explicaba por qué Ramsés II se había apresurado a regresar. En aquella época, el estado de la medicina era apenas mejor que el de la supervivencia primitiva. Enfermar era como jugarse la vida a los dados. Y Ikigaya ya se estaba aburriendo de la obra.
Ver a los trabajadores todo el día era monótono. En cuanto a este tipo, Shari Ikigaya decidió dejarlo en paz. En cuanto a él, Ikigaya Hachiman sentía que ya era hora de ir a ver con sus propios ojos cómo era realmente este Ramsés II. Capítulo 4, el faraón ansioso y el viajero ocioso. Incluso sin guía, Ikigaya sabía cómo llegar a Memphis en aquella época. Los antiguos egipcios nunca construyeron ciudades lejos del Nilo. Mientras uno siguiera el curso del río, podía viajar a cualquier ciudad del reino. Ikigaya viajó hacia el sur a lo largo de un afluente del brazo pelusíaco. Este afluente se secaría por completo unos 150 años después de la muerte de Ramsés, pero por el momento, su caudal era lo suficientemente abundante como para abastecer a una de las ciudades más grandiosas del antiguo Egipto. Mientras exploraba el antiguo Nilo, Ikigaya no se preocupaba de que sus compañeros perdidos pudieran estar en peligro. Antes de ser engullido por el sol negro junto con Horus, había dejado parte de su poder en cada uno de sus compañeros. Una marca y una garantía de supervivencia. Por no mencionar que Aruno ya poseía el sol dentro de ella. En esta época, la magia se utilizaba principalmente para la medicina, la curación y la adivinación. Las batallas dependían del coraje y las habilidades de combate. Por lo tanto, Aruno, que tenía el sol, no tenía de qué preocuparse. Y como Yukino tenía a Sashi con ella, había aún menos que temer. Ikigaya tenía la sensación de que los tres estaban a salvo, pero no sabían qué parte del Nilo se encontraban varados. Deslizándose por el aire, el gran río que dio forma a Egipto brillaba bajo la luz del sol. Las aguas del río se ondulaban suavemente con el viento que soplaba en dirección contraria, y en ambas orillas crecían los emblemáticos papiros del Bajo Egipto. En aquel momento, la población aún era escasa. Tras abandonar la obra en construcción de Pi-Rameses, Ikigaya observó que las huellas humanas disminuían rápidamente. Pero había bastantes barcos en el río, quizás debido a que la ciudad estaba en construcción. El gran faraón aún se encontraba en el proceso de estabilizar el orden interno y acumular poder nacional. 3 años más tarde, sufriría una aplastante derrota contra el pequeño estado de Kadesh, en Asia Occidental, arruinando por completo cualquier posibilidad de resurgimiento del reino. A partir de entonces, solo pudo centrarse en sofocar las rebeliones. Memphis, que se dice que fue fundada por Menes, seguía siendo la ciudad más grande de Egipto y su capital administrativa. A diferencia del Alto Egipto, en el Bajo Egipto el Nilo tenía muchos afluentes y las ciudades estaban más cerca unas de otras. Ikigaya lo encontró fácilmente. Famosa 3000 años después, Giza se encontraba no muy lejos al oeste de Memphis. El viento y la arena de Giza se sentían claramente en la ciudad. Esta ciudad fue testigo de toda la historia del antiguo Egipto. Los faraones de la 18 dinastía, que creían en la supremacía de la fuerza, comandaban aquí a sus tropas. Cuando el linaje de los faraones temerarios fue interrumpido y usurpado por sirvientes, grandes generales ascendieron al trono y establecieron a la familia Ramsés como herederos. Bajo el reinado de la familia Ramsés, se restableció el orden en el reino. En Asia, recuperó aliados y vasallos, y los feroces hititas acordaron mantener un pacto de no agresión con Egipto. Tras el cuidadoso gobierno de su abuelo y su padre, el reino mostró signos de recuperación bajo el control de Ramsés. Sin embargo, este faraón no tenía ganas de pensar en esos asuntos ahora. Este faraón, que en el futuro engendraría más de 100 hijos como si pusiera huevos, amaba profundamente a su reina. Su matrimonio no fue puramente político. Ella nunca lo abandonó, ni siquiera durante los momentos más difíciles de Ramsés. Dentro del palacio, Ramsés se topó con el médico real, Pariamak, que ya tenía más de 50 años, una longevidad poco común para la época y un símbolo de conocimiento y autoridad. ¿Cómo está mi Nefertari?, espetó Ramsés con impaciencia, provocando que el viejo médico se quejara en silencio en su interior. No hace mucho, los ministros consideraban a este faraón totalmente incompetente. Joven, irascible, agresivo e irrespetuoso con las tradiciones. Se enfrentó abiertamente a los sacerdotes tebanos. Los nobles acostumbrados a Ramsés I y Seti se sentían incómodos con este faraón. La arrogancia de Akenatón había destruido la otrora poderosa 18 dinastía y casi condenado a todo el imperio egipcio. Aquellos días trágicos no tardarían en llegar.
Por el contrario, el hijo mayor de Set I, Kaimuaset, era inteligente y sensato, y los ministros lo consideraban un faraón más adecuado. Quiero verla, declaró Ramsés con firmeza. Nefertari no era solo su amada esposa. Si algo le sucediera a la virtuosa reina, la capacidad de Ramsés para gobernar Egipto se vería comprometida. Pero el anciano médico se negó. No lo recomiendo. La reina está dormida. Las enfermeras le han untado el cuerpo con aceite mezclado con un somnífero. Necesita descansar para prepararse para el próximo parto. ¿Qué? Sí, vas a tener un hijo, pero me temo que es prematuro y muy arriesgado. ¿Cómo lo sabes? Nuestro personal médico realizó pruebas de rutina. Mezclaron la orina de la reina con cebada y trigo. Ambos germinaron, pero el trigo germinó antes, así que tendrás una hija. Eso es exactamente lo contrario de lo que aprendí. Ramsés estaba enfadado, pero la expresión del médico permaneció fría, la misma de siempre al tratar a los pacientes, incluso a la reina. Lo que mencionas es una prueba diferente, que se usa para rezar para que la semilla de la vida que deseas que entre en el vientre de la reina permanezca en la columna vertebral y los huesos del niño. Permíteme recordarte que el padre crea los huesos y tendones del niño, mientras que la madre crea los músculos y los huesos. El anciano médico impartió interminables lecciones, sintiéndose muy satisfecho de dar una clase de medicina a alguien que una vez había sido su alumno pero que ahora era el faraón. Ramsés abrió la boca de par en par, dándose cuenta de que había cometido un error garrafal. También comprendió que no podría ver a la reina de inmediato. El anciano también era uno de sus tutores y le era leal, por lo que Ramsés no podía cuestionar su criterio médico ni su responsabilidad profesional. Entonces exijo una entrega sin contratiempos. El joven gobernante, molesto por haber perdido la discusión, ordenó con firmeza. Me temo que no puedo garantizarlo. Mis habilidades son limitadas. Entonces mi poder es ilimitado. Debe ser una entrega sin contratiempos, cueste lo que cueste. Dijo Ramsés con enojo, y luego se dio la vuelta y se marchó. Él no sabía que, en ese preciso instante, un nuevo visitante había llegado a su palacio, y nadie se había dado cuenta. Capítulo 5. El intruso. Cuando al anciano médico real se le permitió entrar en el despacho del faraón, el sol ya se había puesto. En ese momento, el anciano médico parecía bastante inquieto. Por un lado, las noticias que traía no eran buenas. Por otro lado, se debían a la querida mascota del faraón. Este león había sido traído por el faraón desde las cálidas y abiertas sábanas. Se decía que, en su juventud, el león se había encontrado por casualidad con el faraón. En aquel entonces, fue envenenado por una serpiente, pero aún así se mantuvo fuerte. Conmovido por su resistencia, el príncipe lo tomó en sus brazos y lo salvó con un antídoto. Más de 10 años después, cuando se reencontraron, el león reconoció un olor familiar y desde entonces se había convertido en el compañero inseparable del faraón. El faraón estaba escribiendo en su escritorio. La mirada del anciano médico se apartó del faraón y se dirigió hacia el rincón de la habitación, donde el majestuoso animal lo miraba fijamente con ojos dorados. Reconoció al viejo médico y sus ojos dorados dejaron de emitir un aura feroz. El anciano médico suspiró aliviado y dio unos pasos hacia adelante. La reina ha despertado, mi señor, dijo, pero está a punto de ser llevada a la sala de partos. Ramsés partió su pluma de caña por la mitad con un crujido y alzó la cabeza, con la mirada fría y severa. Lo que el médico vio fue el profundo miedo que se escondía en el corazón del faraón. No diré nada más. Debes garantizar la seguridad de la reina. Antes de que el médico pudiera decir algo más, el faraón le hizo un gesto de desdén, indicándole que se pusiera a trabajar de inmediato. A pesar de tener la cabeza llena de cosas que quería decir, el médico solo pudo saludar y marcharse apresuradamente. Ramsés observó cómo el anciano abandonaba la habitación y luego arrojó a un lado la pluma de caña a medio usar. La expresión fría de su rostro fue reemplazada por agitación. Se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, cada vez más rápido. Cuanto deseaba entrar corriendo a la sala de partos, pero no podía. Las comadronas del Salón de la Vida rezaban a la diosa Hathor implorando su poder divino. Cualquier movimiento precipitado lo arruinaría todo. Maldita sea.
Ramsés empezó a añorar el campo de batalla, donde sus enemigos eran mucho más sencillos que las preocupaciones del palacio. Hermano, ya has matado a uno de mis hijos. ¿Quieres matar al segundo? O incluso a Nefertari. Sus ojos se volvieron aterradores. No se percató de una figura que salía tambaleándose del rincón oscuro de la habitación. Pero su león se dio cuenta. La bestia se levantó de repente y rugió con ferocidad, abalanzándose sobre la sombra y despertando también a Ramsés de sus terribles pensamientos. ¿Quién anda ahí? Ramsés estaba a la vez sorprendido y enfadado. Sorprendido por el rugido de su querida mascota y enfadado porque, a pesar de las numerosas guardias del palacio, alguien había conseguido alcanzarlo por detrás. Corrió hacia la muralla, donde colgaban las armas, agarró una espada de bronce al azar, listo para atacar. Cuando Ramsés tenía poco más de 10 años, su propio padre lo llevó a la pradera para luchar contra búfalos salvajes. Fue un momento auténtico entre padre e hijo, sin sirvientes alrededor. Para los nobles medievales o de principios de la Edad Media, pedir refuerzos en situaciones peligrosas se consideraba una señal de debilidad, incluso propia de un lisiado de tercera categoría, pero en esta época era sencillamente vergonzoso. No te enfades tanto. La persona que se había acercado sigilosamente por detrás de Ramsés, hablaba egipcio con fluidez mientras decía esto, volteando al león atacante sobre su lomo con una mano. Asesino. Ramsés estaba asombrado. La fuerza de aquel hombre era increíble. Le arrojó la espada al pecho del hombre y agarró una lanza. Eficientes, la realeza de esta época es realmente impresionante. El recién llegado suspiró. A sus pies, el león llamado asesino estaba inmovilizado por una mano, mientras que la espada que Ramsés había arrojado era sostenida firmemente por la otra. Ante la mirada atónita de Ramsés, la mano del hombre que sostenía la espada se incendió repentinamente, derritiendo la hoja. La luz ardiente reveló brevemente su rostro antes de desvanecerse de nuevo en la oscuridad, dejando visibles solo un par de ojos negros. Ni los hechiceros egipcios ni las brujas nubias podían realizar este tipo de magia. Aunque Egipto poseía magia para controlar las fuerzas naturales, no la utilizaba de esta manera. Solo los hititas ejercieron un poder de esta magnitud. Aquellos brutales anatolios habían construido un panteón en Atusa, donde veneraban tanto a sus propios dioses como a los de las naciones conquistadas, adquiriendo así un poder demoníaco. Hitites. Los ojos de Ramsés se llenaron de intenciones asesinas. ¿Acaso queréis declarar la guerra a Egipto? Pero le pareció extraño. Todos sus guardias estaban fuera de la puerta, pero nadie se había percatado de la presencia de esa persona. Por lo que él sabía, los magos hititas no eran buenos ocultando sus movimientos, y con semejante alboroto, los soldados deberían haberlo oído. Pero no había entrado nadie. Esto era algo parecido a la brujería nubia. ¿Quién dijo que soy hitita? El hombre misterioso salió de entre las sombras. La luz del fuego iluminaba por completo el rostro de aquel joven, extraño pero poderoso. Parecía joven, y sus rasgos no se parecían a los de ningún grupo étnico que Ramsés conociera. El hombre soltó al león, y Ramsés se sintió mucho más tranquilo al darse cuenta de que no percibía ninguna hostilidad por su parte. «Asesino, vuelve», gritó Ramsés, cuando su compañero estaba a punto de abalanzarse de nuevo. Con un gruñido bajo y reticente, Killer regresó obedientemente al lado de Ramsés. Ese es el espíritu de un emperador. El hombre aplaudió y se sacudió la ropa. Es la primera vez que me cubren de pelo de león. Tú, definitivamente no pareces un hitita. Este tipo definitivamente no era un asesino. Desde luego, su hermano no contrataría a un asesino con tales habilidades, ni el rey hitita utilizaría a un hombre así como asesino. Esto despertó un gran interés en Ramsés. ¿Quién eres? ¿Qué clase de magia es esta?, preguntó. ¿Magia? Se considera magia egipcia. El joven soltó una risita. Mi nombre es un poco raro. Puedes llamarme Set. ¡Qué arrogancia!, rió Ramsés. ¿Sabes que solo un faraón puede usar ese nombre? Solo por eso, debería hacerte pedazos. Eso es imposible. Mátame y no tendrás hija, dijo el hombre que se hacía llamar Set. Acabo de salir de la sala de partos. Tu esposa está bien. El objetivo es tu hija. Probablemente no sobreviva mucho tiempo después del nacimiento. Soy el faraón.
Tengo muchos hechiceros a mi servicio. Eso no es problema. ¿Por qué dices eso si no les crees? Pero estos hechiceros han servido a la familia del faraón durante generaciones. ¿Acaso no son más dignos de confianza que tú? Sí, sirven a la familia del faraón, pero tu familia no era originalmente la del faraón. Si fueran realmente leales, ¿por qué murieron Tutankamón y Ankesenamón? El conocimiento que este misterioso hombre tenía de Egipto volvió a sorprender a Ramsés. ¿Dices que mi hija está maldita?, preguntó de nuevo. Por supuesto. Acabo de venir de allí. Por cierto, vuestras costumbres egipcias respecto al parto son realmente increíbles. Esas personas son los sacerdotes con más experiencia del Salón de la Vida. Pueden invocar el poder de la diosa Hathor para proteger a mi esposa y a mi hijo. Puedes llamarte Set, pero eso no te da derecho a ofender a la diosa Hathor. Hathor no puede salvar a tu hija. No perdamos el tiempo. El joven parecía impaciente. Vine por ti, y salvar a tu hija es un extra. Si no te gusta el nombre Set, llámame Ikigaya Hachiman. Este hombre misterioso no era otro que Ikigaya Hachiman, quien había llegado a Memphis y se había infiltrado en el palacio. Ikigaya Hachiman, repitió Ramsés con cuidado, asintiendo. Los nombres extranjeros siempre resultan extraños. ¿Es usted un noble? ¿Qué clase de noble soy yo?, dijo Ikigaya. Además, no hay nobles en mi tierra. Así que, ¿quieres a tu hija o no? Si me hablas así, desde luego no eres un noble, pero tienes el espíritu de un rey. Interesante. Ven, veamos si puedes resolver mi problema. Capítulo 6. El niño desafortunado. Ramsés se dirigió a grandes zancadas hacia la sala de partos. Ya había ordenado a todos que no interrogaran al extranjero que apareció a su lado por el momento. No tenía tiempo para eso ahora. Aunque este tipo, que se hacía llamar algo así como Ikigaya, era de origen desconocido y nadie sabía por qué se atrevía a aparecerse ante él de esa manera, Ramsés estaba dispuesto a confiar en sus palabras. Cuando Ramsés ascendió al trono, el gran Horus se transformó en un águila dorada que apareció sobre su hombro. Esto sucedió abiertamente delante de todos. A partir de ese momento, nadie pudo desafiar seriamente su posición. Su poder estaba protegido y reconocido por Horus y Set. Su fuerza estaba con él. Así que creyó en lo que veía en sus ojos y en sus instintos. Con esa seguridad, se precipitó a la sala de partos, pero la reina ya no estaba allí. Los sirvientes estaban limpiando la habitación. ¿Dónde están mi esposa y mi hija?, preguntó. En el dormitorio, mi señor, respondió el sirviente con nerviosismo, arrodillándose en el suelo. Sin decir palabra, Ramsés salió corriendo de la sala de partos y se dirigió directamente al dormitorio de su esposa. Detrás de él se encontraban los ansiosos Ikigaya y los guardias del faraón, que lo observaban con recelo. Ikigaya fue la segunda persona, después de Ramsés, en entrar en la habitación de la reina. El capitán de la guardia del faraón intentó detenerlo, pero fue apartado de un empujón con el hombro. De no ser por las órdenes del faraón, este viejo y leal pirata habría desenvainado su espada y hecho pedazos a Ikigaya. Pero Ikigaya lo ignoró e inmediatamente comenzó a mirar a su alrededor al entrar en la habitación. El dormitorio no era tan espacioso como lo había imaginado. Aunque relativamente grande, seguía siendo lo suficientemente pequeño como para abarcarlo de un vistazo. Vio a 6 mujeres con vestidos largos y ajustados y collares de turquesa reunidas alrededor de la gran cama en el centro de la habitación, junto con un médico. Ikigaya ya había visto a ese médico antes, al pasar por la sala de partos. En aquella época, tener más de 50 años ya se consideraba ser anciano. Debido a que esas personas le obstruían la vista, Ikigaya no podía ver con claridad a la persona que estaba en la cama, pero aún así pudo reconocer que era la reina. Junto a la cama había una cuna, y dentro, un niño. Ikigaya dio un paso al frente, pero Ramsés fue más rápido. Ya había alzado al niño en brazos. Es realmente hermosa, dijo el faraón, conocido históricamente en el antiguo Egipto por su maestría en la adulación, con una expresión sumamente cariñosa. Se parece mucho a mí. Ikigaya inmediatamente esbozó una mueca de desdén. Estás a un paso del desastre total, ¿vale? Si una chica se pareciera a ti, ¿no sería horrible? Tras burlarse de él en silencio para sus adentros, Ikigaya miró al niño. Uf.
Encontré un prodigio. La carita regordeta del bebé era clara y limpia, inocente y extremadamente linda. Ya tenía los ojos abiertos, mirando a su padre con cara de caballo con una expresión de sorpresa pero también de curiosidad. ¡Qué suerte! Sin duda heredó su rostro de su madre. ¿Cómo está? Ikigaya oyó de repente preguntar a Ramsés. ¿Cómo que? Mi hija es tan linda. ¿Ve algo de qué preocuparse? Ah, entonces esa es la pregunta. Pero debería expresar sus verdaderos sentimientos. Sin embargo, Ikigaya no fue el primero en responder a Ramsés. Señor, el amuleto que acabamos de colocar sobre la princesa se ha roto. Esto es un mal presagio. Una de las 6 mujeres presentes en la sala dio un paso al frente y levantó la mano. Tanto Ikigaya como Ramsés vieron que el amuleto que llevaba en la mano tenía un cordón roto. ¿Esto es serio? Estamos esperando a la suma sacerdotisa. Quizás ella pueda darnos respuestas. Entonces tendrás que esperar. Ramsés asintió y se acercó a la cama con la niña en brazos. Nefertari, ¿te encuentras mejor? Nefertari era muy hermosa. Esta mujer a la que Ramsés amó más que a nadie en la historia ahora parecía agotada. Pero al ver al bebé en brazos de Ramsés, su rostro se iluminó al instante. Estoy bien, dijo Nefertari con voz suave. Miró a su esposo y a su hija con ojos claros y brillantes, llenos de amor. Pobre niña, ¿acaso no estaba bien protegida? Está bien. Yo la protegeré. Debería tener un nombre. ¿Ya has decidido cuál? Esa tarea debería recaer en la madre. Entonces llamémosla Meritabum. Nuestra hija será amada de Amón, y algún día verá tu templo de 1.000.000 de años. ¿Un templo de 1.000.000 de años? ¿Qué demonios es eso? Ikigaya aguzó el oído. Ramsés, cuando di a luz, la voz del dios Amón resonaba constantemente en mis oídos, diciéndote que lo construyeras rápidamente. Ese templo será tu fortaleza contra las fuerzas de la oscuridad. Allí nos uniremos y lucharemos juntos contra los enemigos. Uy. Ahora presumes de amor con palabras rebuscadas. Llamar a la sala de partos un templo milenario. Podrían bajarle un poco el tono. Ikigaya tuvo que admitir que su imaginación volaba. Pero antes, Ramsés, debemos proteger a nuestro hijo. Las fuerzas oscuras ya nos han arrebatado a nuestro primer hijo. Nefertari se emocionó de repente. Agarró el brazo del faraón. Sus hermosos ojos brillaban levemente con lágrimas. Lo sé. La voz de Ramsés rebosaba de furia hacia el enemigo y ternura hacia su esposa. Abrazó a la niña con fuerza contra su pecho, consolando a Nefertari hasta que ésta se desmayó de agotamiento. Diga su conclusión, doctor. El faraón se puso de pie, su mirada alternando entre su esposa y su hijo, con una voz tan fría que infundía temor. La reina está muy débil. Podemos salvarla, pero probablemente nunca más podrá tener hijos. ¿Por qué no ha llegado aún la suma sacerdotisa del templo de la vida? ¿Tengo que ir a recibirla? No, mi señor, ya he llegado. La voz provino del umbral, sustituyendo a la del antiguo médico real. Ikigaya miró hacia atrás y vio a una mujer de mediana edad, vestida igual que las 6 mujeres que estaban en la habitación. Comiencen de inmediato. Quiero saber cuál será el futuro de mi hijo. Como usted ordene. Por favor, coloque primero al niño en su sitio. Dijo la suma sacerdotisa. Ramsés resopló y, a regañadientes, volvió a colocar a su hija en la cuna. La suma sacerdotisa y las 6 mujeres formaron un círculo alrededor de la cuna. Meditaron en silencio durante un largo rato, mientras Ramsés y Ikigaya observaban. Tras unos segundos, Ikigaya se quedó atónito. Esas 7 mujeres irradiaban un poder divino. Como siempre, lee por adelantado, 60 capítulos, en mi página. Allí también puedes leer mis otros 11 fanfics.